Bienvenidos a La Cava. Y estamos en La Cava hoy con un invitado maravilloso, un personaje que se formó desde muy joven con el arte, con la música, y ha sido destacado en el mundo por esas habilidades que tiene en la dirección, en la composición también y en la interpretación de instrumentos tan hermosos que él nos va a contar ahora aquí en el programa. El maestro César Zambrano está en La Cava. Bienvenido, maestro. Bienvenido, gracias, muy amable, Fernando, por esta invitación que también para mí es muy especial. Y usted ha dicho algo que es importante para mi vida. Desde siempre yo no tuve que buscar qué hacer, qué profesión, porque yo nací desde mi padre, que nació en Honda, y toda la cultura europea llegaba por el Magdalena. Entonces ellos escuchaban operetas y cosas antes de Bogotá. Sí. Por supuesto que en la casa se escuchaba lo colombiano, que era lo fundamental, y lo académico con una normal. Entonces yo nací oyendo esa música y para mí ya iba en esa dirección y seguir esa dirección. No tuve que pensar qué iba a hacer, nunca. Siempre ya estaba. Eso era una bendición, maestro. Aquí podemos brindar. Bueno, o sea, que en La Cava... voy a brindar por mi mujer porque es que ella es la que da el vino, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no tomo vino, pero yo se lo llevo. ¿Sí? Todos los días, me dice, un vinillo y yo se lo llevo a la cama con un mesero. Le pongo aquí el vinillo a la cama. ¡Ay, qué caballero! Brindamos con todos ustedes. Ya que nos están viendo en sus casas, se toman un vino con nosotros también en la casa, cuando ven el programa. Y, sí, sí, no, a veces sí. Pero ya en la casa. Así en la casa. Bueno, maestro, ¿cómo vamos con todo este trabajo? Porque usted está al frente dirigiendo un gran grupo, ¿no? Sí, bueno, yo ya dediqué mi vida, yo nací en Ibagué, estudié en el conservatorio y soñé con irme rápidamente a tocar a la orquesta más importante que tiene Colombia, que es la Orquesta Sinfónica de Colombia oficial, ¿no? Y en el Teatro Colón, yo soñaba con eso desde niño, entonces allá llegué mucho antes de lo que creía, y ahí estuve 8 años con un gran director, maestro Lav Roth, que hizo historia en América Latina, pues un gran director. Y entonces, pero yo siempre, con mi alma en Ibagué, yo miraba para Europa también, yo quería con el cello, para que mi instrumento, violonchelo, quería irme para Europa después. Pero cada 8 o 15 días venía a visitar a mi papá, a mi familia, mi novia, que es mi señora, sí, y mi maestro, que fue el gran maestro de mi vida. Entonces yo los sábados o domingos venía al ratito. Y, o sea, yo tenía el alma aquí. Sí. Entonces, cuando dije yo, ahora sí estando a 4 horas casi no respiro para venir para Ibagué, que era que me vaya y... Pero maestro, parece que ya se nos adelantó, pero nos contó algo maravilloso, que usted desde niño definió muy bien su arte, la música, el violonchelo, todo esto que es un músico, que es su instrumento amado, pero a los cuántos años, dirían las preguntas de los periodistas, usted ya se enrutó, dijo, por aquí es esto. Bueno, precisamente en el año 59, yo había tomado unas clases en mi casa de la profesora Carmen Castillo, bándola, que mi hermana tocaba bándola, entonces me puse a tocar el tipo de acompañar, tenía 5 o 6 años. Y ahí estuvo mi primer contacto. Pero entonces aparece el bachillerato musical en el conservatorio que se funda en 1959. Yo ya estaba en San Simón hice primero, y entonces me preguntó mi papá si yo quería realmente lo de la música, pero ahí estaba un bachillerato musical con música. Y yo no lo dudé, yo fui para allá. De una vez repetí primero, porque tocaba repetirlo por las materias musicales, y ya estaba entonces en el conservatorio estudiando música, pensando todo siempre con mucha claridad hacia adelante. O sea, es decir, esto suena un poquito de ego, ¿no? Pero cuando yo estaba aquí en el conservatorio, yo miraba entonces para dónde me voy. Sí. Y fue el primero de todo el bachillerato musical que se fue a tocar la Orquesta Sinfónica de Colombia. Entonces empecé a llevarme toda la gente para allá, a la Filarmónica y a la Sinfónica. Y así fueron muchas cosas. Yo hacía y tranca para acá. Y busqué directores para coros universitarios, que yo llegué a ir a un coro universitario rápido, la Distrital, un coro masculino, y buscando amigos que se fueran a Bogotá a dirigir coros universitarios. Así, siempre he estado como impulsando. Esa primaria, ¿cómo la vivía estudiando música allá? ¿Usted dónde vivía en Ibagué primero? Bueno, nosotros vivimos aquí en la 12 con tercero. Ah, era vecino del conservatorio. Sí, entre tercera y cuarta, enseguida el Teatro Imperial. Sí. Vivimos muchos años ahí. Después nos fuimos para Santa Elena. De Santa Elena fuimos para Bogotá y regresamos otra vez aquí a la 12. Sí. Entonces, después ya varios penalcos, ya fue de joven ya.
Pero el centro era para nosotros la vida de Ibagué. Entonces me tocaban todos los festivales folclóricos de día y de noche. Sí, sí. Eso no se podía dormir. Y también la familia en la casa, 20 personas pues en el festival folclórico. Llegaban todos de visita. Y recuerdo mucho, pero además eso acabó de sentar la música colombiana. Yo recuerdo mucho que mi papá, que era de la Junta de Turismo, cuando lo organizaba, decía, la reina de este festival fue Leonorcita Buenaventura, porque la obra más difundida en este momento fue la ibaguereña Leonorcita. Se cantaba para arriba y para abajo ese en el primer festival. Todo eso le quedó a uno como en las venas, porque eso era una cosa diaria, ¿no? Sí. Sí, vivía en el centro la mayoría del tiempo, sí. Compañeros suyos, cuando usted hace la primaria, el bachillerato, el mismo en el conservatorio. Sí, no, queridísimos, como hermanitos míos, ¿no? Entonces, yo los quiero mucho. Todavía quedan algunos, ¿no? Sí, sí. Se nos han ido algunos. Pero precisamente eso fue una parte que aprendí a ser un buen amigo y a dialogar y a perdonar, ¿no? También. Qué bueno. Entonces, había gente que no se molestaba porque yo tocaba más porque estudiaba más. Sí. Y yo perdonaba eso, porque yo sabía que eso era como natural en muchas personas. Y yo, pero estudie más, usted. Y así seguí, pues, como precisamente tratando de llevármelos para Bogotá también, porque yo veía que era un mundo, ¿no? Es que iba a Bogotá en ese tiempo era lejos. Sí. Ahora no, el mundo es chiquito. Sí. Bueno, entonces, pero lo logré llevar, hasta que la Filarmónica tuvo la colonia de ibaguereños. La colonia más grande era Ibaguereños del Conservatorio, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. A ver. Así logré que eso fuera así. Cada vez que había un examen, yo llamaba, examen en tu mes, la lista, Entonces, porque era en la residencia donde yo vivía el director ejecutivo de la Filarmónica, y nosotros no nos hablábamos. Sí. Filarmónica y Sinfónica, así, pero era el amigo mío. Entonces me preguntaba, ¿cómo le iba en el ensayo? Yo le contaba, ¿y usted cómo te hace? Hay examen en la Filarmónica. Y venía. Ya sabía que venía uno y iba acá y ganaba. Ya eso. O sea, eso fue una cosa tan importante que todavía estamos en deuda con Ibagué, porque tenemos gente egresada del conservatorio nuestro amado conservatorio, en tantas partes, no solamente de Colombia, sino del mundo. En Italia. Y no tenemos una orquesta sinfónica profesional aquí no hay. De nosotros. Entonces, yo no quiero morirme sin ver la Orquesta Sinfónica del Tolima profesional, porque está el conservatorio, está la universidad, está el conservatorio de Ibagué. Pero una donde los sueldos sean de profesionales. Sí. No porque estudia acá, toca aquí, porque el profesor da unas clases, no, con sueldos profesionales, como son las otras orquestas. Tener esa orquesta y poder darnos el lujo de decir, tenemos una orquesta sinfónica de un primer nivel solamente con egresados del Conservatorio de Ibagué. Esa es la reivindicación que tenemos que tener nosotros, derecho, y ya tenemos derecho, para mostrar al mundo que somos una ciudad musical como la que el señor Alberto Castillo. Y por eso se dice, algunos dicen, no, ciudad musical, porque vino un europeo. No, es porque hay formación. Maestro, cuando usted está en el colegio, que le va muy bien además, sí, y toma la decisión ya de irse para Bogotá, ¿quién fue el que lo motivó, aparte de su amor por la música, por el violonchelo y por todos estos instrumentos, para que llegara usted ya a ser partícipe de todo eso? Bueno, en ese momento estaba formando la Orquesta Filarmónica de Bogotá, apenas con el maestro Fran Prois, que era una disidencia de la orquesta que pasó un problema y el maestro Prois, yo me voy, era el concertino. Yo me presenté a la Filarmónica y llegó una carta preciosa, porque me dijo, tiene que quedarse, yo me dieron bien, pero entonces no tenían presupuesto para empezar todavía. Yo no podía, porque solamente mi papá me puede patrocinar, entonces le hice una carta a mi papá. Esa carta bendita, porque después de 54 años, que me trae el maestro Proy ya para Ibagué, 10 años, donde hicimos el concurso mundial con el nombre de él, le dije, yo fui a Bogotá por una carta suya. ¿Cómo así? Claro, yo no fui a la Filarmónica, sino que ya vine y le hablé a mi profesor y el profesor que me dice momentico. La Sinfónica está organizada hace 40 años, es la orquesta del país. Usted quiere irse para allá, yo lo preparo para que se vaya allá. Fue mi maestro. Y el patrocinador, mi papá. Ahí fue, ¿qué más? Que fue el mismo maestro que lo dijo. Vamos a una pausa, maestro César Zambrano, vamos a brindar y vamos a seguir contándoles a ustedes cómo se prepara este gran maestro y cómo llega a triunfar en el país y fuera, en Europa, fuera del mundo. Salud. Salud. Continuamos en la cava hoy con este gran invitado en una tertulia maravillosa, hablando de música, hablando de arte y hablando desde la meca de esta música folclórica, pero también música
clásica, música grande, que es la ciudad de Ibagué. El maestro César Zambrano nos acompaña tomándonos este vino y contándome su historia. Maestro, bueno, y entonces usted llega a la Sinfónica, pero hay una historia muy bonita cuando usted presenta la audición. Así ya, el maestro Roth era una figura mundial, ese sí era el director, y yo tenía 18 años. Claro que mi maestro me enseñó, me dijo, entra en el foyer del teatro, que es precioso, el Teatro Colón del Foyer, entra... Al Teatro Colón. Sí, ya el examen fue ahí, entonces yo el Teatro Colón. al examen, y me citaron ese día a las 10, y entré con mi violonchelo, y el maestro me dijo, usted saluda, y nadie le contesta. Entonces vaya preparado que no le conteste que no. Y se despide y nadie le contesta. Entonces usted tiene que entrar tranquilo, mire primero dónde se va a sentar bien y vaya a seguir hacia allá. Me indicaba todo. Sí. Y llegué, ese día llegué. Buenos días, profesores. Silencio. Miré el asiento y me fui derecho para allá. El violonchelo tiene un puntal y lo coloqué, pues cada vez que son pisos muy pegados. Y yo aquí iba a tener de pronto, pero lo vi y el maestro Roth estaba como a 13 metros sentado, el director. Sí. Y aquí estaba la concertino, que era la que me iba a hacer el examen. Todas las primeras partes de la orquesta. Sí. Primero los oboe, primera flauta, Y entonces cuando veo que se levanta el maestro, y entonces se arrodilla aquí al lado mío, el maestro Roth se arrodilla y me dice, se le va a correr el puntal y me lo coloca bien. Yo sentí que a mí me subió la sangre. Es que es inolvidable. Yo sentí, y lo mínimo que puedo hacer es tocar bien. Lo mínimo. Sí, lo mínimo que... ¿Esto qué pasa? Y eso fue bendito. Eso prácticamente definió todo, porque yo toqué tan feliz al final, tan contento de cómo me había, porque uno siempre sale nervioso y eso es normal. Sí. Y más en semejantes. Yo salí tan feliz que dije, si no paso el examen, toqué muy bien, toqué mejor que nunca. Sí. Y a los 2 días me llamaron, porque yo pregunté a unos amigos, ¿cuándo lo llamaron? Yo no, por ahí en 3 meses o 4 años. A los 2 días me llamaron, me visitaron a la oficina, me tenían el contrato y el lunes siguiente ya estaba tocando en la orquesta. A los 18 años. A los 18 años. Ya estaba en lo más grande del país. En la orquesta, y en ese momento, que todavía el peso no estaba tan devaluado, entonces se traían solistas muy importantes del mundo. Se podían contratar, digamos. Ahora estamos un poquito distintos. Y la orquesta tenía un nombre en América Latina, ¿no? Venían prácticamente por el director y por la orquesta, pero era que el director era un gran director. Entonces, los más grandes violinistas querían tocar con él. Entonces ahí conocí, me dio el lujo de acompañar a los mejores músicos del mundo. No, eso fue el cielo, estar en el cielo. Yo cuando entré, la primera acorde, la séptima de Beethoven, ¿no? Entonces, ahí entra un solo de oboe. Y yo me sentí en el paraíso. No, ese sonido de ese oboe, y esa orquesta y esa afinación. No. ¿Y usted el orgullo, pues, de ser del conservatorio? Nunca dejé de ser orgulloso de eso. Y soy orgulloso, y además creo que no había podido nacer en otra ciudad más linda que Ibagué, porque es que si usted me pone a hablar de Ibagué musical, lo que desafortunadamente la gente habla, porque no sabe las cosas. Yo le puedo dar aquí hoy 3 horas de los próceres, toco la música de ellos, le cuento todas las bellezas y los valores de nosotros tan grandes, y como usted dice, reconocidos hasta fuera del país. Y la gente dice que somos eso que acaba de nombrar. Por ejemplo, ¿por qué es la ciudad musical? Que porque el conde, no, momentico. Sí. El conde vino y pasó, hizo una visita por Sudamérica, y muy linda y toda cosa, pero él simplemente dijo, esta es la ciudad más musical que encontré en toda Sudamérica. Sí. ¿Verdad? Y entonces, por eso somos músicos, no, pero músicos no somos por él. No, eso... Y la música la escribimos por él encontró todo listo. Sí. Entonces yo lo llamo así, ayúdeme. El conde nos dio la cédula de extranjería, de reconocimiento. Esa es la cédula de extranjería, que nos reconocen como la ciudad musical. No, pero no que no somos musical por él, que es otra cosa. Es que es algo, maestro, en que uno dice, y se lo cuento, en algún momento de mi vida, yo dirigía unas transmisiones de las primeras que hicieron en Colombia, musicales, con grandes orquestas, ya hablando, pues, bueno, le pueden llamar comerciales, de Nietzsche, sí, claro, vallenato también, porque todo tiene construcción musical, todo tiene construcción musical, y pues le gusta a la gente. Claro. Entonces me dijo alguien, yo me subí, había hecho la escuela en Ibagué, en esa época cuando era el canal con Manuel Alberto Caicedo y todo esto, entonces, que Ricarena y todo eso, y llego a Bogotá y íbamos a hacer estas transmisiones, y estaba trabajando con los ingenieros de sonido, porque sacar sonido directo de una tarima para una consola de televisión es muy difícil.
Es muy, muy, muy complicado. Entonces, el que estaba dirigiendo ese día me dijo, usted coja la dirección de estas transmisiones musicales. Entonces, cuando acabó, ¿usted por qué sabe de música? Le dije, pues yo la verdad soy de Ibagué. La ciudad musical. Le dije, yo solo estuve un mes en el conservatorio, que fue muy pequeño, fui a estudiar piano, pero es algo que va en la sangre, en el oído. Ahí sí la cambiamos. Claro, es que mire, la verdad es que para negarnos, el que no sabe, pues nos niega. Pero ¿cómo le va? Le doy un datico. Hacia 1910, más o menos. ¿Cuántos habitantes tenía Ibagué? Usted me dice... 15.000. 15.000 habitantes. Hay un dato un poquito menor, pero bueno, 15.000 está allá. Y teníamos ya un conservatorio hace 20 años. Sí. ¿No? O escuelas de música, y teníamos ya programas de zarzuela y de ópera, y tenemos una orquesta. Ya. Muéstrame un municipio de Colombia, y si quiere de Sudamérica, que con 15.000 habitantes tenga un conservatorio que haga música universal. No. Y así le doy los datos, porque es que es muy triste que no nos reconozcan toda esa grandeza de la música que ha sido como la semilla de nosotros para la vida. Es que así la gente no sea músico, la gente adora la música. Yo le digo que no, yo puedo mover esto y así, 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 depende de lo que usted quiera, porque si es para hacer plata, no, pero le puedo hacer cosas, digamos, académicas y todo, que podemos llevar gente, porque sé cuánto ama la gente esta música. Acabamos de tener un ejemplo inmenso. Vino la Orquesta Sinfónica de Colombia a la inauguración de la... Sí, de la concha acústica. Yo dije, uy, ¿qué va a pasar aquí? Pues tengo que hacer una divulgación. ¿Sí? Y cuando vi el programa dije, uy, sí, Sensanca, ¿no? Romeo y Julieta, pues, yo pensé que iban a hacer música colombiana. Sí, de acuerdo. Y esa concha así llena. Y yo, uy, pero el director, un genio, un rey, se paró y explicó, estaba feliz, que estaba aquí, y dijo, voy a hablar un poco sobre el programa. Y empezó a hablar de Romeo y Julieta, como si fueran los amigos de él. No sé. Entonces la primera parte es, aquí es, mira, aquí está Romeo, esta es la... Y aquí le contesta a Julieta. Y luego entonces viene la muerte, y no sé qué, aquí aparece la muerte. Entonces, y esa es la obra, y no sé cuánto. Y todo el mundo encantado. No, hermano. Es decir, ese sí Ibagué. Una súper sensibilidad. Es abrir una puertica y todo el mundo entró. Yo estaba sentado en la gradería y estaba llena la concha acústica. Dije, cuando pare el maestro, vamos a ver cuánta gente se va. Porque hay gente que no es acostumbrada a esa música. Bueno, sí estaba ahí. Y es lógico, ¿no? Porque pues nosotros en la emisora no tenemos una emisora de música clásica. Y sí. no se fue más del 2%. No, es que además compartido. Sí, además compartido. Y apenas la gente que vive lejos se va. No, ahí estuvo. Eso fue con la camiseta de Colombia y ahí. Una maravilla. No, y esas son las muestras que a mí sí me hacen sentir orgulloso. Eso es un orgullo. Y usted ha ayudado mucho a que todos estos jóvenes lleguen a la Sinfónica y estén en el exterior además. Hay gente, el concurso que organicé con la Universidad del Tolima, pues mi casa es la Universidad del Tolima. Entonces le colocamos el nombre de Fran Proves. Y yo veía 5 muchachos aquí en Ibagué con un nivel que yo decía, no lo tiene ningún estudiante en Colombia. Y eran muchachos de 17 y 18 años, de 16 años, en la orquesta de la universidad, y estudiando en el conservatorio. Yo, ¿cómo así? Oiga, ese fue el primer concurso mundial internacional. Y sabe que traje jurados de Berlín, lo más reconocido pues como jurado en el mundo. Y se ganó el concurso 1 de Ibagué, por encima de los que vienen de Estados Unidos, por los que vienen de Alemania. Pues, y entonces la gente se quedó. Pero es que había que ver que era el señor. Hoy ese muchacho, pero ya, ese muchacho es concertino de una de las orquestas más importantes de Suiza. Se ganó el violín para conciertos que le damos de premio y un dinero, y él se fue una vez a Estados Unidos, tomó siguió estudiando, y luego se fue a Suiza y siguió estudiando, y ahora es una figura en Suiza que lo traen a Bogotá a tocar con la Filarmónica como solista. Como solista. Eso es Ibagué, y esa es la música de Ibagué. Entonces, no fallamos los músicos, no falla la música, hay que hacer una estructura para mostrar, para que el sueño de Castilla se cumpla. Entonces, hay que mostrarle Ibagué al mundo con los concursos internacionales y mostrar que existimos. Entonces yo tengo ya, por ahí va a salir algo que le voy a adelantar aquí. Sí. Y es que yo creo que hemos hecho tanto, y Ibagué ha hecho tanto por la música, en medio de muchos desintereses y poco presupuesto para la cultura, pues eso hay que decirlo de otra manera. Se necesita más y más dirigido, ¿no? Digamos, a la cultura. Pero en el medio de eso, Ibagué ha hecho unos aportes al mundo tan valiosos, que yo creo que ya hicimos todo
para merecer que el sueño que tengo hoy es que en Ibagué nazca el Mozart ibaguereño, que es el que nos va a hacer reconocer todo en el mundo. Y ya lo tiene. Yo creo que está por nacer porque es que pienso que ya todo está hecho. Es que nazca. Sí. Y ese entonces es el que le da vida a toda la historia de nosotros y nadie va a ver que por qué Ibagué se llama. Y ojalá usted lo forme. Ay, Dios mío, sería un honor muy grande. Usted lo acaba de decir. Y hay algo que se dice, no, que muchos en Ibagué, ya que estamos a nivel nacional, que dicen, pero es que la ciudad musical y no vemos los artistas en la calle, se ven algunos. No necesariamente tienen que estar en las esquinas. Es para contar lo que ha hecho el maestro César y lo que se ha hecho desde acá. Hay mucho ibaguereño tocando en las grandes orquestas sinfónicas del mundo y también las orquestas comerciales que están ahí. Le voy a contar un detalle, pues es incontable, pero le voy a contar porque es que me encanta este programa. ¿Cómo le parece para los artistas en la calle? Se van al mundo. Sí, sí. Ahí usted va a Estados Unidos, están tocando en la puerta de la universidad para conseguir para la matrícula que le falta. Bueno, entonces eso no es un pecado, sino que lo que pasa es que un día bajé por la carrera tercera, iba para la Fundación Musical, de cual fui director musical como 30 años. Sí. Y cuando vi una persona tocando violonchelo, sentadita en una grada ahí, con un señor parado y una niñita chiquita ahí. Y entonces yo nunca pensé esto, ¿no? Estaba tocando la tercera suite de Juan Sebastián Bach, de las obras que hay que tocar cuando se toca muy bien. Y tocándole yo decía, no puede que esté esperando que le den plática para la niña. Me paré al frente. No, claro, la gente pasa a ir a la plata y ella tocando. Pero tocando para tocar en quién sabe qué teatro, pues, y en la calle. Ese pasa el Ibagué. Y entonces yo ya me puse a llorar, imagino. Tanto que habrá estudiado esta niña para estar en este momento acá, ¿no? Bueno, y entonces entré a la fundación y le dije a la secretaria, vaya, tome una foto de esta niña, que es que yo no puedo creer esto. Esté tocando a esa altura y en la calle con una niña. Bueno, al día siguiente me llamó un muchacho colombiano que había nacido en Cúcuta, estudió en Venezuela y estaba acá. Y me llamó y dijo, maestro, es que hay una cosa, hay una amiga mía que está acá, que tocó en Venezuela en tales orquestas y todo eso. Y se vino para Ibagué pues porque están desesperados. Pues, ella tiene su posición política y tocaba, pero la niña no tiene por qué aguantar hambre. Esa es la decía. Sí. Y entonces está aquí pues, y está viendo qué va a hacer. Y le dije, ¿cómo es ella? Así, Entonces le dije, no, dígale que vaya ese día había ensayado la orquesta, el concertino había renunciado, pues iba para Bogotá y tenía el puesto más importante de cello libre en ese momento. Llegó la niña con su cello en la casa, la señora con su cello a la universidad. Y le dije, bueno, entonces, ¿cómo hacen tus planes? Yo, pues, estoy buscando ver cómo queda. Y te ofrezco que toques en la orquesta. Y no, y entonces voy sacando el cello. Porque, maestro, ¿qué quiere que toco? Y yo te escuché. ¿Cómo? No. Es la única vez que hice una audición en la calle, ¿sí? Con una persona que no sabiendo, yo le dije, te vas y te sientas de concertino en la orquesta. ¿Cómo así? Sí, ya te voy a tocar. ¿A dónde? Y pues esta parte. Ese sí va que... Eso sí, aquí terminamos el programa con una historia muy bonita, muy hermosa. Ahora ya es... Y hay muchas más que contar y darle las gracias, maestro, por estar en la cava. No, aquí feliz. Que un saludo también pues, para todos los músicos del país y ahora que nos están viendo en todas las redes, además, tener al maestro César aquí es un honor, un orgullo. Y bueno, maestro, próximamente nos veremos de nuevo. Que nos esté contando más. Gracias, muy amable, muy feliz. Estaba un poquito asustado porque a mí siempre las entrevistas, pero usted afortunadamente conoce cosas de mi vida y entonces eso me hizo mucho más fácil y más ameno y más en confianza pude hablar y conté cosas que yo he contado aquí. Bueno, maestro, nos despedimos de todos los que nos están viendo, los que están bien, y ya saben que en la cava tenemos grandes invitados y grandes historias. Salud. Nos veremos en la próxima Cava.